Ok, hoy seguimos con nuestro estudio bíblico, la Biblia de tapa a tapa. Saben muy bien que lo hemos llamado así, de tapa a tapa, porque empezamos a estudiar desde Génesis y vamos a ir hasta Apocalipsis, Dios mediante. Am, Hoy es nuestra clase número 5 y vamos a ir con la parte uno de esta clase. Am, lo primero que tenemos que decir con respecto a esta clase es un pequeñísimo, pero pequeñísimo resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Estuvimos estudiando el libro de Génesis, vimos que el libro de Génesis es un libro que tiene 50 capítulos, es un libro que dijimos que estaba dividido básicamente en dos grandes partes, donde estaba la historia de cómo el mundo se creó y se formó la humanidad, y luego básicamente las 2/3 partes del libro de Génesis habla acerca de la formación del pueblo de Israel a partir de Abraham, a partir de Isaac y a partir de Jacob. ¿Dónde quedamos con Génesis? Ya que vamos a hablar de Éxodo, que vamos a decir es como la segunda parte de esta película. Quedamos en el hecho de que José, porque Dios así lo quiso, había sido llevado como cautivo a la nación egipcia. Luego Dios, en un proceso largo, logró elevarlo a las más altas esferas del poder egipcio, y ahora José tenía el poder político, económico, estratégico, logístico de decirle a su familia: vengan para acá, que aquí yo les voy a dar cobijo. Y entonces la familia de Jacob fue hasta Egipto, y ahí comienza la historia de hoy en el libro de Éxodo. Muy bien. Al libro de Éxodo, la palabra Éxodo significa salida o partida. Salida o partida, la salida de un lugar, el partir de un lugar hacia otro lugar. Eso significa la palabra Éxodo. Por lo tanto, el libro de Éxodo, en resumen, es la salida del pueblo de Israel de su cautividad, de su esclavitud, hacia la libertad que Dios les dio y les prometió. ¿Quién es el autor del libro de Éxodo? Es Moisés. Ya dijimos, y lo vamos a decir en los próximos 3 libros también, que Moisés es el autor del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Ahora, alguien podría preguntarse, ¿y qué pruebas tenemos de que fue Moisés el que escribió el libro de Éxodo? Bueno, en primer lugar, en el mismo libro de Éxodo, en esas citas bíblicas que están en pantalla, Éxodo 24:4, Éxodo 17:14, Éxodo 34:4, 27 y 29 y Éxodo 20:22 al 23:33, todos esos pasajes mencionan en forma directa que esas porciones, al menos del libro, las escribió el mismo Moisés. Por razones de tiempo no voy a leerlas porque tenemos que avanzar, pero se las dejo allí, y recuerden, muy pocas personas lo hacen, pero los que me la piden yo les envío la clase. Todas estas notas están en PDF, y si ustedes me las piden yo se las envío por WhatsApp o por correo electrónico. Así que ahí tienen las citas bíblicas en el caso de que quieran corroborarlas. Pero también, eso es en el libro de Éxodo, pero también en el mismo Antiguo Testamento se hacen referencias de que Moisés es el autor de este libro. ¿Dónde? Ahí están las citas: Josué, en Reyes, en Segundo de Reyes, en Nehemías, en Daniel y en Malaquías 4:4. Voy a permitirme leer la cita que está en Malaquías 4:4. Vamos a buscar Malaquías. Malaquías 4:4. Dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas
y leyes para todo Israel. Usted dirá, pero ahí no dice Éxodo por ningún lado. Bueno, es que el equivalente de lo que dice ahí el versículo, la ley de Moisés, el equivalente a eso es el libro de Éxodo. Recuerden que la palabra Éxodo es un nombre que le pusieron al libro muchos siglos después. Pero realmente el libro de Éxodo era conocido como el libro de la ley. Muy bien. Pero además de eso, en el Nuevo Testamento existe exactamente lo mismo. Hay referencias al libro de la ley, al libro de Moisés, en cada una de esas citas bíblicas. Es decir, si usted va a Marcos 12:26, a Lucas 2:22 y 23, a Marcos 7:10, a Juan 7:19, a Romanos 10:5 y a Juan 5:46 al 47, usted se va a dar cuenta de eso. Vamos un momento a Romanos capítulo 10, versículo 5, solamente como una referencia de lo que estamos diciendo. Romanos 10, versículo 5. Donde dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, es una referencia al libro de la ley de Moisés. Muy bien. Éxodo tiene una fecha de escritura. Moisés, según la misma Biblia, vivió 120 años. Y Moisés escribió el libro de Éxodo en el período final de su vida, es decir, en los últimos 40 años de su vida. Les voy a mostrar más o menos cómo se divide la vida de Moisés. Moisés vivió los primeros 40 años de su vida en Egipto, como un hijo putativo de Faraón. Incluso él pensaba que era hijo de Faraón o que estaba de la familia egipcia. Sabía que tenía algún tipo de nexo con los hebreos, pero vivió todo ese tiempo como un egipcio más. Todos sabemos que por un incidente que ocurrió, Moisés tuvo que huir de Egipto. Eso lo vamos a ver después con más detalle. Sale huyendo de Egipto, se va al desierto de Madián y allí vive otros 40 años, exiliado, autoexiliado de Egipto, huyendo. Pero es allá, en ese exilio, donde Dios lo llama, a los 80 años. Y luego vive 40 años más para dirigir el proceso de sacar a Israel de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. O sea, la vida de Moisés se dividió en 3 pedazos iguales de 40 años cada uno. Durante esos últimos 40 años fue que él escribió el libro de Éxodo. Me gusta mostrarles este gráfico para que ustedes tengan un poco de visualización del tiempo que pasó. En la primera flecha dice, entrada de Jacob y sus hijos a Egipto con José como gobernador. Partiendo del nacimiento de Cristo hay que retroceder 1875 años para ubicarnos más o menos en el tiempo que Jacob llegó a Egipto con sus hijos, porque los invitó José a que se vinieran a vivir allí, ¿ok? 1875. Ahí comienza la estancia de los hebreos en Egipto. 70 personas nada más. 70 personas vinieron a Egipto de parte de los hebreos. Y luego comienza un periodo, pasan los años, pasan las décadas, pasan los siglos, y estuvieron allí 430 años y gran parte de los últimos años o de los años que pasaron en Egipto lo pasaron como esclavos. Es decir, los privilegios que tuvieron al principio cuando llegaron como invitados de José, con los años se fueron apagando esos privilegios y luego los hebreos se convirtieron en un pueblo esclavo
de los egipcios. Y eso duró 430 años. En ese periodo, sobre todo al final de ese periodo de esclavitud, nace Moisés en el año 1525, es decir, unos 350 años después que había entrado el pueblo hebreo, nació Moisés. Y Moisés fue llamado a los 80 años por Dios. Si usted se va a Éxodo 7:7, usted va a ver que allí Dios lo llama del desierto y le dice: hey, ven acá, que te voy a usar para sacar a mi pueblo de Egipto. Y también ese llamado, fueron cuestiones de semanas, de meses, coincidió la salida de Egipto después que hubo las 10 plagas, que también lo vamos a ver, y más o menos en el año 1445 es cuando sale Israel de Egipto. Moisés muere 40 años después, en el año 1400. Acuérdense que estas son fechas aproximadas, no son fechas exactas. En el año 1406, antes de Cristo, muere Moisés, es decir, que hay un periodo de 40 años, y en algún punto de esos 40 años, por eso el punto amarillo, en algún punto de esos 40 años fue que Moisés escribió el libro de Éxodo. También colocamos como para que sepamos qué pasó después, ¿verdad? Después de la muerte de Moisés, después de que Israel llegó a la tierra prometida, en el año 996 o 995 antes de Cristo, se empezó a construir el templo en el reinado de Salomón, en el 4º año del reinado de Salomón. Así que entre la muerte de Moisés y la construcción en Jerusalén del templo por parte de Salomón, pasaron unos 480 años. Y por supuesto, de ahí la flecha sigue hasta el año 33 después de Cristo. Eso es para que tengan más o menos una idea de que entre el tiempo que llegaron los hebreos a Egipto, siendo solamente 70 personas, y el tiempo en que Jesucristo fue crucificado, pasaron casi 2000 años. Muy bien. Ahora veamos en forma breve lo que luego vamos a desarrollar en detalle en clases futuras. Y es las estaciones, como que si fuera un metro, ¿verdad? Las estaciones de este viaje a través del libro de Éxodo. En primer lugar, vamos a ver la primera estación, que es cómo se multiplica ese pueblo de 70 personas a millones de personas dentro de Egipto y los efectos que eso causó. La segunda estación es cuando Dios obra para llamar a Moisés. ¿Por qué llama a Moisés? ¿Cómo lo llama? ¿Qué le dice en ese llamado? En la tercera estación vamos a hablar acerca de lo que pasó para que pudiera salir Israel de Egipto. La lucha que tuvo que tener Moisés y Aarón con el faraón para salir. ¿Por qué la Biblia dice ahí en Éxodo que Dios endureció el corazón de faraón? ¿Por qué la actitud de faraón? ¿Por qué las plagas? ¿Qué significan las plagas? ¿Qué significa la Pascua? ¿Qué significa todo eso que Dios tuvo que hacer para salir, para sacarlos de allí? La batalla que tuvieron en este caso con el faraón. Luego vamos a hablar de la salida como tal, ¿verdad? Ahí van apareciendo los capítulos cuando ya finalmente faraón suelta a Israel. Ellos empiezan a salir, salen y caminan hacia el Mar Rojo y ahí se consiguen con el primer tapón y la reacción que tuvieron y todas esas cosas, ¿ok? Luego que atraviesan el Mar Rojo y pasan algún tiempo, Dios les plantea un pacto, les plantea una ley. Acuérdense lo que dijimos en Génesis, que el que plantea los pactos es Dios, no los hombres. Esa costumbre de yo venir delante de Dios para obtener un favorcito de Dios y empezar a hacer pactos con Él, gente que viene aquí, claro, no es el caso de nuestra iglesia, pero en esas iglesias de la prosperidad el pastor llama a la gente para que venga y haga pacto con Dios, y el pacto es que traiga dinero para comprar el favor de Dios.
Esa costumbre es una costumbre diabólica, satánica. Eso no es de Dios. El que establece los pactos y las condiciones de los pactos es Dios, siempre. Cualquier otro pacto que usted quiera hacer con Dios, eso es una cosa suya. Y casi siempre son con motivos egoístas, monetarios, materiales, carnales, pasajeros. Dios establece un pacto con los israelitas y es cuando le da la ley a Moisés. Luego hay un periodo, unos versículos, unos capítulos, 6 capítulos básicamente, donde Dios da lujo de detalles de cómo construir el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar donde Dios se iba a manifestar, pero como estaban en el desierto, entonces ese lugar tenía que ser transportable, porque ellos eran un pueblo nómada moviéndose hacia la tierra prometida. Pero lo cierto es que Dios da lujo de detalles de cómo se iba a construir la madera, las medidas, los dinteles, todo. Explicación de todo lo que se iba a colocar en el tabernáculo. Y vamos a ver el significado de esas cosas. Luego hay un punto de inflexión donde todo lo que Dios estaba haciendo con Israel, ¿verdad? Los israelitas le dan una patada cuando se hacen el becerro de oro para adorarlo. Moisés se tardó para ellos, Moisés se quedó arriba, pensaban que Dios lo había matado o pensaban que se había ido, lo que sea, y le piden a Aarón que les haga un dios, como los dioses que ellos estaban acostumbrados a ver en Egipto. Y con eso, igual que Adán y Eva, le dieron una patada a la mesa y despreciaron lo que Dios les había dado y prometido. Así que ahí comienzan serios problemas para Israel. Sin embargo, Dios le da una segunda oportunidad y Él renueva el pacto con ellos. También vamos a pasar por esa estación donde Dios les da una segunda oportunidad. Y finalmente, la última estación va a ser la construcción de ese tabernáculo que ya ha sido explicado. Los planos, los detalles ya han sido dados anteriormente y aquí se construye el tabernáculo y se diseña finalmente. Esos son, a grosso modo, las distintas estaciones en las que se divide el libro de Éxodo. Observen con detalle cómo estamos pasando de un hombre y una mujer en Edén, desnudos, para que luego, 2000 años después, estemos en pleno desierto con una nación que ha sido escogida por Dios para un plan perfecto. Y eso es lo que nos detalla el libro de Éxodo. Ahora, ahí dice Éxodo, un resumen completo, ahí me equivoqué, es un resumen completo del libro de Moisés, en este caso de Éxodo, ¿ok? Ok, ahora escuchen bien esto. A partir de este punto, vamos a comenzar a detallar el libro, pero hoy no nos va a dar tiempo. Simplemente vamos a avanzar tanto como podamos, ¿ok? Hablemos primero de cómo empieza el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, como ya dijimos, comienza donde termina la historia de Génesis con José. José se reconcilia con sus hermanos, manda a buscar a su padre, manda a buscar a toda la familia. Imagínense venir a vivir a los Estados Unidos siendo J.D. Vance. José era J.D. Vance, el vicepresidente de Egipto, que es el vicepresidente actual de los Estados Unidos. Entonces, él manda a buscar a la familia. Eso no necesitaron visa ni nada. Eso entraron por la puerta grande. Y vinieron al sitio de más alta influencia dentro del reino egipcio. Así que ellos, los 70 que vinieron para vivir, los 70 hebreos que vinieron a vivir en Egipto, realmente eran gente que estaba muy privilegiada. Y los invita a comenzar esa nueva vida. Me gusta destacar lo que dijimos cuando estudiamos Génesis, que cuando José fue capturado por sus hermanos y vendido a unos mercaderes,
José se preguntaba ¿por qué? Cuando José fue metido en una cisterna y fue llevado hasta Egipto y fue abandonado en un país extranjero, José se preguntaba, me imagino, por dentro, ¿por qué? Y luego, cuando fue puesto preso por haberse negado a acostarse con la mujer de Potifar, posiblemente José se preguntaba, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y estuvo 13 años en la cárcel y la gente que él ayudó lo olvidó. Y muy probablemente José se preguntaba, ¿por qué? Y esto nos debe recordar que a veces nosotros en medio de nuestras pruebas que duran días, meses, años, nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Cuando realmente nos deberíamos de preguntar, ¿para qué? Y lo que José no entendía, aunque nunca se quejó, es que cuando él vio a sus hermanos postrados delante de él, cuando él se vio con el poder de ser el segundo al mando en Egipto, tener el poder para aplastarlos si quería y acabar con ellos, tomar venganza, cuando él se dio cuenta que Dios le dio todo ese poder, o para vengarse o para bendecirlos, él escogió bendecirlos. Y por eso al final del libro, José les dice, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios tomó ese mal y lo transformó en bien. Todo mi sufrimiento, todo mi padecer, todo ese tiempo en la oscuridad, ahora tiene sentido porque Dios me trajo aquí para que ustedes pudieran venir hasta aquí y yo darles el mejor trato. Pero pasó el tiempo y los que gobernaban Egipto en el tiempo de José eran amigos de José, se habían hecho muy solidarios con José, estaban admirados de José. José no solamente sabía de sueños y le eran revelados todos esos sueños, sino que José era un excelente administrador, se comportó a la altura, todo lo que él tocaba, Dios lo prosperaba. Esa fama, vamos a decir así, ese reconocimiento, esa, ¿cómo diríamos? Ese currículum que él tenía, ¿verdad? Era conocido en todo Egipto. Y aunque José murió, su influencia, el respeto, la reverencia que José tenía, él y sus descendientes, me imagino que duró algunas décadas. Y mientras que duró ese privilegio y alguien se quería meter con un bisnieto de José, no, ya va, ese es bisnieto de José. José, el que nos ayudó en medio de esto y esto y esto y esto, el hebreo. Pero con el tiempo, imagínense, 430 años, no iba a durar para toda la vida esa fama, ese reconocimiento, ese respeto, esa labor que había tenido José, fue olvidada, se fue disipando y llegó un punto en que los hebreos eran millones, miles, y la fama de José se había disipado y ya los hebreos eran unos simples esclavos. Si ustedes se van a Éxodo 1:8, Éxodo 1:8, en Éxodo 1:8 dice, entonces, perdón, estoy en 8:1. 1:8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto, ¿un qué? Un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Escuchen, cuando el versículo 8 dice que ese nuevo rey no conocía a José, no es que José vivía o se acababa de morir, no. José había muerto 2, 3 siglos atrás, 4 siglos atrás. Cuando se refiere a que no conocía a José, era que no conocía esa trayectoria, no respetaba, le daba igual. José, ¿y a mí quién me importa quién es José? No, ese fue eso fue hace 400 años, a mí qué me importa quién fue José. A eso es que se refiere la Biblia. Es decir, el prestigio, esa es la palabra que tengo rato buscando. El prestigio de José ya no valía nada para este
faraón, que todos apuntan a que se llamaba Amenhotep II. Amenhotep II. Ese faraón fue, posiblemente, era el nombre del que se expresó de esa manera. Y vio a los israelitas que habían crecido como las langostas, habían crecido como una plaga desde el punto de vista egipcio, se habían multiplicado como conejos en esos 400 años, y ahora estaba mirando con preocupación que en números eran más los israelitas que los mismos egipcios. Entonces, desde el punto de vista numérico, no le convenía a los egipcios tener un pueblo dentro de sí que era más grande y potencialmente más poderoso que ellos mismos. Entonces, Faraón, al ver a los israelitas como una amenaza, entonces él decide hacerles la vida amarga y pretende controlar su natalidad. Me explico. Lo primero que hizo el faraón, él dijo, yo les voy a amargar la vida a los hombres egipcios, para que cuando lleguen a su casa no les provoque ni mirar a la mujer. Van a estar tan amargados que van a decir, ¿para qué voy a traer yo un muchacho al mundo así? Así que él pensó, el primer intento fue amargarles la vida, les quiso poner dura cerviz. Observen lo que dice el versículo 9 del capítulo 1. He aquí al pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Que por cierto, eso era lo que él debió haber hecho desde un principio, dejarlos ir, pero no. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. En otras palabras, no sé si usted conoce esta expresión, pero a este faraón le salió el tiro por la culata. Es decir, la opresión, por alguna razón, provocó que los egipcios se multiplicaran, los israelitas se multiplicaran aún más. Entonces él dijo, ok, esto no está funcionando, vamos a controlar la natalidad. Versículo 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Es decir, vamos a matar a los hombres y dejamos vivas a las muchachas. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Esto es un claro ejemplo de que cuando usted tiene que escoger entre obedecer a los hombres y obedecer a Dios, usted puede sentirse en la absoluta libertad de desobedecer a los hombres. Es decir, a estas mujeres se les pidió que mataran a los hijos de los hebreos si eran varones, y a pesar de que la orden venía nada más y nada menos que de Faraón, sin embargo, ellas le tenían miedo a Faraón, pero le tenían más miedo a Dios. Le tenían más temor a Dios. Y dijeron, si tenemos que escoger, si tenemos que apostar con quién nos va a ir peor, preferimos que nos vaya mal con Faraón y no con Dios. Y por eso desobedecieron a Faraón. Así que no pasó nada. Los muchachos siguieron creciendo y naciendo igual que antes. Entonces, en ese proceso, Faraón llama a las mujeres, les pregunta, ¿qué está pasando? Él le dice, no, lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes, no son como las mujeres egipcias, que son poquitas, que hay que asustar. No, esas paren solas y ya cuando llegamos el muchacho está pegado de un seno comiendo. ¿Cómo los matamos así? Ya no podemos.
Ah, ok. Así es la cosa. Bueno, entonces me van a mandar a matar a todos los muchachitos, me los van a tirar al río. Vamos a buscar esto en el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Observen cómo se va incrementando la maldad. ¿Ok? La opresión, molestar, mortificar, luego matar a un niño recién nacido. Y ahora, aunque el niño ya haya nacido y tenga quizás meses de nacido, échenlo al río. Y en el río le iban a pasar dos cosas: o se iba a ahogar o se lo iban a comer los cocodrilos que están allí en el Nilo. Terrible muerte. Pero así pensaba Faraón y así actuaba Faraón. El problema es que Faraón no se estaba metiendo con unos niños comunes y corrientes, sino con los descendientes de Abraham. Entonces, en ese contexto de peligro, nace un libertador. Libertador que de alguna manera nos recuerda a Jesucristo. Porque en medio de una circunstancia bien dificultosa, Moisés es echado en una canasta al río a ver qué pasa. Y Dios movió sus piezas para que esa canasta llegara nada más y nada menos que al cuidado, al ala protectora de una mujer poderosa. Es decir, lo mismo que hizo con José, de permitir que José, por un proceso difícil, llegara hasta el palacio de Faraón, ahora Dios utiliza la circunstancia para que Moisés también llegue al palacio de Faraón. Porque Dios usa las circunstancias como Él quiere. Y toma el poder de los hombres y lo utiliza en beneficio de sus propios planes como Él quiere, porque todo el mundo está bajo el poder absoluto y servicio del Dios Todopoderoso. Así que Moisés es rescatado de las aguas, eso es parte de lo que significa la palabra Moisés, rescatado de las aguas, llevado al palacio, criado como un hijo de Faraón, y ahí pasó 40 años. Eso lo ayudó a muchas cosas. Evidentemente hablaba el idioma de los egipcios, lo cual lo iba a ayudar después cuando fue a discutir con Faraón, que lo más seguro lo hizo en egipcio y no en hebreo. Él tenía acceso al palacio, lo cual lo iba a necesitar, porque no iba a ser fácil que un hombre que viniera del desierto hablara con Faraón, pero es que ellos sabían quién era Moisés. Así que Dios necesitaba ese contacto que Moisés creó, obtuvo, mientras que estuvo con los egipcios, porque en el tiempo Dios lo iba a usar. Lo que quiere decir, hermano, es que lo que Dios está haciendo en la vida suya ahora, puedes usarlo en el futuro. Yo lo he visto en mi vida. He visto cómo Dios va armando el rompecabezas de mi vida. Y hace 10, 15, 8, 7 años no entendía algunas cosas. Ahora las entiendo. Y ahorita hay cosas que no entiendo. Y cuando me pregunto, Señor, ¿por qué? Me acuerdo y digo, Señor, ¿para qué? En algún momento tú me mostrarás por qué está pasando esto. Muy bien. Así que Moisés estuvo 40 años en el palacio. Luego Moisés salió un día y vio a un egipcio castigando a un hebreo. Se metió en la discusión. Tomó al egipcio, lo mató, alguien lo vio, al otro día se hizo el loco, como que si no hubiera pasado nada, y cuando estuvo también interviniendo, un egipcio que lo había visto lo acusó y Moisés se dio cuenta y escapó. Y se fue al desierto de Madián, allá conoce a su esposa, allá hace una familia, allá se convirtió en pastor de ovejas, y en medio de ese exilio, Dios lo llamó, Dios lo escogió. Dios lo había sacado para prepararlo y lo trae de regreso para hacer lo que él quería hacer. A veces la gente se pregunta, ¿qué pasó en esos 30 años que Jesús, desde que era un bebé
hasta que tuvo 30 años y aparece en escena ya como un hombre, hecho y derecho. ¿Qué pasó? Bueno, los inconversos siempre están sacando cuentas de que se fue a la India y estudió yoga y estudió no sé qué cosa, pero todos sabemos que él vivió una vida normal, como un adolescente, como un joven, aprendió el arte de la carpintería seguramente, ¿verdad? Y sobre todo batalló seguramente o vivió o atravesó por todas las tentaciones que atraviesa un joven, un adolescente, sin embargo no cometió pecado. Bueno, Moisés fue pasado también por el tamiz, por el filtro del desierto, moldeando su carácter, ese carácter que había estallado allá en Egipto. Dios ahora lo hace un hombre manso en el desierto y lo trae a Egipto con un propósito: sacar a su pueblo de allí. 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, y ya siendo un hombre de 80 años viene a cumplir su tarea de soltar o de liberar a el pueblo. Vamos un momento a Deuteronomio, donde se nos narra qué pasó con Moisés al final de sus días. Moisés al final de sus días, en Deuteronomio 34:7. Dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. 120 años tenía Moisés cuando murió. Muy bien. Una de las cosas que me impacta del llamado que Dios le hizo a Moisés, lo conseguimos en Éxodo capítulo 3. Si ustedes se van a Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, una de las cosas que podemos rescatar de ese llamado es cómo un hombre, como Moisés, de carne y hueso, un hombre sencillo, tiene una conversación con el Dios Todopoderoso. Y Moisés, cuando Dios le dice: yo quiero que vayas a Egipto y le digas al pueblo que yo los voy a liberar, Moisés hace una pregunta. Y cuando ellos me pregunten: ¿quién eres tú? ¿Quién es el Dios? Porque ¿qué pasa? Que en Egipto había miles de dioses. Prácticamente un dios por persona. Así son los hindúes de hoy en día. Los hindúes de hoy en día tienen un dios cada uno. A veces tienen decenas de dioses cada uno. Son millones de dioses que hay en la India. Bueno, en Egipto era algo similar. Cada quien tenía su propio dios. Y los hebreos, aunque tenían conocimiento del Dios de Israel, se habían entremezclado, estaban acostumbrados a esa idolatría en la que habían vivido 400 años. Así que cuando Moisés se apareciera a decir: Dios me mandó, como los dioses tienen nombre, me van a preguntar: ¿y el Dios tuyo, el que nos estás diciendo que te dijo eso, cómo se llama? Entonces vayamos un momentico al versículo, en el capítulo 3, al versículo 13. Donde dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esto de preguntar el nombre de Dios, ¿a quién les recuerda? Esto de preguntar sobre el nombre de Dios, ¿a quién les recuerda? ¿Ya se les olvidó? Esto de preguntar, de querer saber el nombre de Dios, ¿a quién les recuerda de lo que hemos... A Jacob. Cuando Jacob estaba batallando
con el varón en Peniel, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, el varón, ¿para qué quieres? No, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y no se lo dijo. Porque no era el momento de revelar el nombre de Dios. Ahora sí es el momento. Y sin embargo, el nombre no es un nombre común y corriente, sino un nombre que significa yo soy el que soy. Es decir, yo soy la existencia misma, yo existo por mí mismo. Yo soy el que soy significa yo lo soy todo. Antes de mí nada, después de mí nada. Yo soy el todo. Yo soy el que soy. Y tú le vas a decir a ellos, el nombre de nuestro Dios es yo soy. Ahora bien, los metafísicos, los esotéricos, la gente de la nueva era, la gente de todas estas filosofías orientales y de todas estas prácticas esotéricas que creen en la reencarnación, que creen en la vida después en otro planeta y ese tipo de cosas, las energías positivas, las energías negativas, el yin yang. Ustedes han oído hablar de eso, ¿verdad? De los que tienen unas plumitas guindando en el retrovisor del carro, del Feng Shui, los que ponen la cama con el cabecero para el norte y abren las ventanas para que las energías entren. Todos los que creen en esas cosas esotéricas, una de sus prácticas es que en sus meditaciones dicen yo soy el centro del universo, yo llamo todo al bienestar para mí, la abundancia, la riqueza, todo es para mí, yo soy. Porque hay una trampa diabólica en hacerle creer a la gente que usted, que yo, somos el centro del universo y que nos merecemos todo. No, el centro de todo es Jehová de los ejércitos. Yo soy el que soy. Y una de las manifestaciones claras de que Jesús es Dios es que Jesús se cansó de usar el término yo soy. Y vamos a ver algunos ejemplos. Jesús dijo, entre muchas declaraciones, yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá jamás hambre. Yo soy el agua de vida. El que de mí toma jamás tendrá sed. Yo soy la luz del mundo. Antes de que Abraham fuese, ya yo era. Eso sí molestó a los fariseos. Por cierto, este es un buen argumento para los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios. ¿Por qué si Jesús no creía que Él era Dios? ¿Por qué si los fariseos no creían que Jesús había dicho que Él era Dios? ¿Por qué lo atacaron cuando dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy? Ya yo era. Ellos lo persiguieron porque Él se estaba haciendo igual a Dios. Es decir, Jesús declaró que Él era Dios. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús llevó a un nivel superlativo la expresión yo soy que Dios le dio a Moisés en el desierto. Exacto. Entonces, esa expresión de Jesús reiterada, yo soy, no es otra cosa que un reclamo de Jesús de que Él es Dios. Por eso había que destacar este asunto de cuando Moisés le pregunta, y cuando ellos me pregunten tu nombre, ¿quién eres? Yo soy el que soy. Muy bien. Esas serían las cosas que tenemos para esta clase, y me gustaría saber si los hermanos que están en el Zoom o de los que están aquí tienen alguna pregunta que hacerme. Pueden hacerla ahora, si tienen alguna pregunta.
sobre lo que hemos Pastor, hablado hoy. Adelante. pastor, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Paula, Paula. Adelante, Paula. Cuéntanos. quería hacerle una pregunta, pastor, cuando usted decía que las parteras y todo le tuvieron miedo a Dios. ¿Cree usted que Ujú. está bien tenerle miedo o tenerle miedo a Dios? Bueno, me encanta tu pregunta. Mira, en Venezuela tenemos un dicho que dice, ni tan calvo ni con dos pelucas. O sea, ni una cosa ni la otra. La palabra miedo, Paula, es relativa. Y un sinónimo de la palabra miedo es la palabra temor. Y la Biblia, en ninguna parte de la palabra de Dios dice que le tenemos que tener miedo a Dios, pero sí dice que le tenemos que tener temor. Es más, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor de Dios. Entonces, cuando uno piensa en la palabra miedo, piensa en una persona que tiene una cara de terror, de angustia, de como si le fuera a caer una pared encima, como que si fuera a morir. Usted le ve la cara a alguien que se ve bajo una inminente muerte o peligro y la cara es de un terror. Si nos referimos a ese miedo de terror, de angustia, de desesperanza, no, nosotros no podemos, debemos ni tenemos por qué tener ese tipo de miedo a Dios. Pero la Biblia dice claramente, Paula, y para todos los hermanos, que Dios es amor, pero también dice, Dios es fuego consumidor. Y vamos a ver en el Éxodo, no me quiero adelantar mucho, pero vamos a ver en este libro las consecuencias para las personas que no tienen temor de Dios, que no piensan en las consecuencias o el resultado de un accionar, de un vivir de espaldas a Dios, en desobedecer a Dios. Por ejemplo, la gente del Éxodo, los hebreos que salieron de Egipto, han visto o van a ver muchos milagros de parte de Dios. Sin embargo, cuando tuvieron la más mínima oportunidad, cambiaron a ese Dios invisible pero poderoso, lo cambian por unos zarcillos que todos tenían en sus orejas y mandaron a hacer un becerro que ellos mismos fabricaron y lo adoraron como que si fuera Dios. Eso es no tener temor de Dios. Eso es no pensar lo que Dios opina de mí. Entonces, Paula, en términos lingüísticos, semánticos, Dios no quiere que le tengamos terror. Dios no quiere que le tengamos, que nos sintamos angustiados. No, porque Él es amor. Pero Él sí quiere que lo tomemos en cuenta en nuestro proceder. Por ejemplo, todos nosotros tenemos tentaciones en la vida. Algunos tendrán tentaciones con el sexo. Por ejemplo, un hombre pudiera tener tentaciones de tener una relación sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio y conoce a Dios y sabe que hay consecuencias para ese tipo de relaciones fuera de la voluntad de Dios. Hay tentaciones con respecto al dinero. Veo un dinero mal puesto, un dinero que nadie lo está mirando y que yo pudiera obtener de él algún beneficio y llevármelo, pero sé que eso está mal. Y lo mismo sería con una infundio, y lo mismo sería con la calumnia, y lo mismo sería con la ira, y lo mismo sería con el chisme, y lo mismo sería con muchas otras prácticas que son desagradables a Dios. ¿Qué frena a un cristiano de cometer pecado?
Primero el Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo no va a permitir que tú llegues a pecar si primero no te prende varias alarmas. Por cierto, ahí hay unas alarmas sonando en el fondo. ¿Ok? Si tú no llegas a cometer pecados si primero Dios no te dice cuidado, 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 cuidado. Si a pesar de eso tú sigues adelante, Dios debería de usar el temor que tienes que tener de Él, sabiendo que lo que vas a disfrutar lo vas a pagar caro. Entonces, cuando yo tengo tentaciones, Martín Portillo Reina, pastor de la Iglesia Bautista de Lakeland, sufre tentaciones iguales o peores que las de ustedes. Cuando yo tengo tentaciones para ofender a Dios, una de las cosas que me frena es que pienso, ¿y qué me va a pasar si yo ofendo a Dios? Lo pienso 2 veces y me freno. Porque sé que voy a tener que darle cuentas a Dios. Eso es tener temor de Dios. Yo siempre he resumido tener temor de Dios, que me importe lo que Dios piensa de mí. Quiero hacer sonreír a Dios, no quiero hacerlo entristecerse. No quiero que Él me mire con esa cara que yo tengo que mirar a un hijo mío cuando le digo algo y no me hace caso y yo me pongo triste. No quiero que Dios me mire así. Y cada vez que yo peco y desobedezco a Dios, estoy haciéndolo entristecer. Entonces, Paula, tener temor de Dios significa tomar en cuenta a Dios para nuestro vivir y querer agradarle, porque sabiendo que al desagradarle, Él, dice la Biblia, no yo, Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo. Si no fuésemos castigados, seríamos condenados con el mundo y seríamos como hijos bastardos. Es decir, Dios nos castiga porque nos ama. Y cuando nos portamos mal, para que no nos vayamos demasiado lejos, nos tiene que castigar. Así que ese concepto de que Dios es amor y no castiga a nadie, olvídense. Todo lo contrario, porque nos ama, nos ala las orejas, porque nos ama, nos da un coscorrón, porque nos ama, nos da 4 correazos para que entremos por el carril. ¿Ok? Muy bien, Paula, espero. O sea, que temor es respeto. Es respeto, sí, es una forma. Mira, es respeto, pero al mismo tiempo es. Respeto a las leyes. No. Lo que pasa es que yo, Martín Portillo, no tiene problemas con decir que es miedo. Sí, yo le tengo miedo a Dios porque sé que cuando yo hago cosas que a Dios lo ofenden, yo sé que Dios me va a castigar. Perfecto. Yo sé que Dios me va a castigar. Entiendo, sí. Porque Él me ama, pero no me... Dice la Biblia en Deuteronomio, creo que 34. Pero hay consecuencias. Sí, no, y dice, Él no tendrá por inocente al culpable. También dice el apóstol Pablo, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar, sea cristiano o no. Entonces, cuando yo pienso que yo estoy haciendo algo que va a tener consecuencias espirituales para mí, lo pienso 2 veces porque sé que Dios no me va a dejar pasar esa. Tarde o temprano me la va a cobrar y voy a tener que pagar por eso. Temor sano, pudiéramos decir. Muy bien. Bueno, hermanos, miren, estamos sobre la hora, así que muchas gracias, Paula, por tu pregunta, me gustó. Y con esto estamos terminando. Así